Pastores de nuestra ciudad, bienvenidos. Muchas gracias. Vamos de allá para acá. Franco Basalo, ¿cómo le va? Basalo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda usted? Bien. Alberto Sanpaolesi, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias. Carlos Ferreira, ¿cómo anda usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué los trae por acá en el día de hoy? Cuénteme. Bueno, en realidad surgió la iniciativa, ya que se cumplen los 501 años de la Reforma Protestante, de hacer algo para la comunidad de Rollito. Entonces surgió un poco con Oscar la idea de hacer esto. Bien. Bueno, ¿qué significa para aquellos que por ahí no conocen, o sea, los 501 años de la Reforma? ¿Qué significa? Bueno, la Reforma. La historia cuenta que un 31 de octubre, hace 501 años, Martín Lutero clava en la puerta, a la tardecita de ese día, 31 de octubre, en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania, las 95 tesis, que son los enunciados mediante los cuales él estaba en desacuerdo con la Iglesia Católica de entonces. Y esas 95 tesis se resumen en lo que nosotros llamamos hoy las 5 solas, que es, podríamos decir, la base de nuestra fe como Iglesia Evangélica. Bueno, Franco, ¿qué los lleva a unirse? ¿Cuál es el motivo de a unirse e ir todos por la... Está bien que uno va por sendas similares, pero ¿qué los lleva a unirse para ir por una misma senda? Y básicamente la unidad es lo que trae los verdaderos cambios en una sociedad. Y como decía el pastor Carlos, lo que hizo Lutero fue un inicio grande de lo que hoy estamos viviendo nosotros como sociedad y de la libertad de expresión que hoy podemos tener. Y creo que el trabajar unidos, el trabajar juntos por la ciudad es lo que trae mayores cambios, porque estar separados, pensando cada uno, quizás, no sé si decirlo de manera diferente, porque todos tenemos pensamientos diferentes, pero sí tenemos toda una misma meta, y es que todo el mundo pueda conocer lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Nos lleva a unirnos. Esa es básicamente la causa por la cual nosotros hoy estamos acá, trabajando por la sociedad. Y seguir con la Biblia, seguir enseñando, instruyendo a la gente, porque es un libro que no pasa de moda nunca, sino que siempre está más actualizado. Bueno, Alberto, imagino que tenés el mismo pensamiento, el mismo sentimiento. Sí, la verdad que sí. Yo creo que la palabra de Dios sigue siendo tan vigente hoy como lo fue en ese tiempo, y la verdad que a partir de ese tiempo la gente pudo tener una apertura diferente y poder tener acceso a conocer el pensamiento de Dios que está en la palabra del Señor, ¿no? Entonces, hasta ese momento había sido todo prohibitivo, y una cierta cantidad de gente tenía la posibilidad de estudiar o de leer la Biblia o prepararse. Hoy creo que tenemos a partir de ese tiempo la posibilidad de poder todos conocer el pensamiento de Dios que está en la palabra de Dios para todo, ¿no? Porque no es excluyente a un cierto sector, sino está abierto para todos, para todos. Carlos, ¿por qué debería el hombre leer la Biblia? Muy buena pregunta. Digo, en tiempos, es muy buena pregunta. En tiempos donde parece que todos sabemos de todo, que somos todos peritos y conocedores de todo, ¿por qué deberíamos leer la Biblia? Cuando uno compra un electrodoméstico, por ejemplo, la mejor forma de aprender a usarlo y de usarlo bien como corresponde es ir al manual del fabricante. ¿Por qué las personas, todos, deberían leer la Biblia? Porque es ir al manual del fabricante. Nosotros somos criaturas de Dios. Y a través de la Biblia aprendemos a manejarnos. Y aprendemos a sacar nuestro máximo potencial de cada uno de nosotros. A pesar de que hay en tiempos, ¿se entiende la Biblia? Digamos, porque de un tiempo a esta parte nosotros, o nuestra generación, no cuestionaba escrito. Claro. Leía y por ahí que veo como que lo aprendía. Hoy en día el ser humano se transformó en un tipo que cuestiona todo. Es cierto lo que vos decís, pero eso ¿a qué se debe?
¿O fruto de qué es eso? Aquel que se atreve o se anima a cuestionar la palabra de Dios es a consecuencia de que Dios paulatinamente ha ido siendo sacado de la escena del ser humano, de la vida del ser humano. Y a raíz de eso, bueno, ahora nos atrevemos a cuestionar la palabra de Dios, ¿no? Y por eso vivimos como vivimos. Porque Dios está cada vez más lejos nuestro, no por voluntad de Él, porque dice la palabra de Dios que Él está cerca de cada uno de aquellos que le buscan. Entonces, ¿qué necesitamos? Volver otra vez a las fuentes, volver al manual del fabricante. Y el manual del fabricante es la Biblia, es la palabra de Dios. Hoy vemos la sociedad, hoy reflejada en los medios de comunicación, porque en realidad eso de la globalización y tener al alcance todo lo que sucede en todos lados, nuestra sociedad por ahí, Franco, todavía es más campechana, por así decirlo, digamos, está un poco más cerrada a lo que sucede en otras ciudades, ¿no? Y cada pueblo, cada ciudad tiene sus cosas, ¿no? Nosotros tenemos grandes ventajas, como también hay cosas que todavía tenemos que trabajar y tenemos que solucionar, pero en este tiempo yo creo que tenemos que entender un versículo que está en la palabra que dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Y constantemente nosotros siempre estamos pronunciando, como bien lo decías vos, las cosas malas que pasan en la ciudad, pero muy pocos bendicen el lugar o la tierra donde hemos sido implantados, donde estamos viviendo, donde nosotros como pastores estamos sirviendo. Si estamos en esta ciudad es porque creemos que algo grande y algo bueno puede salir de acá. Y creo que así hay que trabajar. A cada pastor o en cada lugar donde estén, tienen que saber y creer que si Dios está en el asunto, todo puede cambiar. Nosotros creemos y tenemos una fe fuerte y, como decía el pastor también, no leemos la palabra como un libro más, sino que la leemos entendiendo a través de la revelación lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Por eso vuelvo a reiterar que la palabra de Dios nunca pasa de moda, sino que constantemente está actualizada. Y si yo la leo como un libro histórico, simplemente voy a tener una información, pero no voy a tener un cambio de vida. Entonces, cuando yo traigo la palabra y la puedo entender a través de la revelación, lo que Dios quiere hablar en este tiempo es cuando se producen los cambios necesarios en la revelación. Y no hay nadie que pueda leerle y decir no la entiendo. Si yo leo con la intención de obedecer lo que dice la palabra de Dios, te puedo asegurar que trae el cambio genuino a las personas. Y amamos la ciudad, respondiendo a tu pregunta, y creemos que sí. Hay muchas cosas que todavía no estamos viviendo como una ciudad tan grande, pero estamos trabajando porque hay muchas cosas que solucionan. Alberto, ¿hay hombres diferentes? ¿Hay un solo hombre? Porque digamos, el mismo ser humano, el mismo hombre, es el que comete actos tremendos. ¿Ese hombre puede salvarse? ¿Se puede renovar? Sí, sí. O sea, de hecho, cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia con Dios que nos ha llevado a esos cambios, porque la verdad que yo llegué a la palabra de Dios, a conocer a Dios a los 26 años, por una situación muy particular que estaba pasando en mi vida. Y yo puedo dar fe que sí, que el hombre que se acerca a Dios, cualquiera sea su situación, y se arrepiente, y el arrepentimiento que es un cambio de dirección. Voy hacia el norte, no es el camino correcto es hacia el sur, es darme cuenta que el camino que estoy transitando no me lleva bien, sino que a fracaso y a muchas cosas que nos pasan en la vida cotidiana. Y si yo puedo darme cuenta que a través de Dios me puede mostrar un camino diferente, las cosas cambian. De hecho, que somos, cada uno podemos contarte experiencia, no solamente las nuestras, sino de gente que va a la iglesia con vidas de fracaso, familias que han ido tal vez diseminadas, con un montón de situaciones difíciles, complicadas, y que han cambiado por tener un encuentro con el Señor, con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como un espejo, para mí es como un espejo, que te muestra en claridad. A medida que nosotros pasan los años nos vamos acercando al espejo y nos vamos viendo las arrugas, todas esas cosas que a lo mejor de lejos no se ven, pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios nos muestra realmente las imperfecciones que vamos teniendo y cómo mejorarla, porque nos dice cómo debemos mejorarla, que eso es lo bueno, ¿no? Carlos, el hombre, digamos, acude a Dios cuando está perdido, o sea, cuando está bien, digamos, cuando estamos
1-0 arriba, ni por asomo. Cuando estamos 1-0 abajo. Cuando Jesús tiene una frase célebre, podríamos decir. Él dijo, difícilmente entre un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico tiene todo a su alcance. No quiero decir con esto que los ricos no entran al reino de los cielos, también los ricos tienen necesidad de Dios y la riqueza no puede llenar ese vacío que el ser humano tiene. Pero es cierto lo que vos decís, cuando estamos en problemas nos acordamos que hay un Dios, cuando en realidad nos deberíamos acordar siempre y tendríamos que estar siempre en comunión con Dios, en contacto con Dios y vuelvo a reiterar otra vez el concepto que hemos estado mencionando durante todo este tiempo, el contacto con la palabra de Dios. Una de las 5 solas es sola escritura, dice en latín, ¿no? O sea, la escritura como la base de la fe. Y entiendo por experiencia propia, además, de que no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Existe, digo, el hombre que no cree en Dios. ¿Cómo se trabaja con el que no cree en Dios? Y es difícil cuando uno dice ya que no creo en Dios. Pero creo que tarde o temprano esa persona pasa por situaciones o empieza a ver cosas que lo hacen creer en Dios. En realidad, nadie puede decir que Dios no existe, porque todo lo que nosotros vemos y lo que podemos palpar, todo fue creado por Dios. Entonces, decir que Dios no existe, la verdad que es una frase muy fuerte. Pero creo que tarde o temprano la persona va a darse cuenta que Dios existe. Alberto, bueno, la anteúltima. Imagino que hoy en día hay un crisol de religiones o de posturas o de visiones. La mayoría está centrada en un solo eje, ¿no? Y el eje central es Jesucristo. El eje central es Jesucristo. Como decía el pastor, nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. A través de Dios es el único, a través de Jesucristo es el único camino que podemos llegar al Padre. Dice que en la Biblia que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. No hay otro camino para llegar a Dios. Imagino que ustedes se deben enfrentar con algunos que utilizan la palabra de Dios o utilizan el Dios para un beneficio propio, ¿no? Y sí, la verdad que lamentablemente a veces se usa la Biblia para beneficios personales. Y nosotros no hemos sido llamados para usar la Biblia para beneficios personales, sino para beneficios de la comunidad. Para así como nosotros hemos sido libres y hemos tenido la gracia de conocer a Dios y tenemos la gracia de conocerlo cada día, para que otros también puedan tener esa misma gracia. Porque usarla para beneficio personal es entrar en una corrupción, creo. Y corrompernos nosotros mismos. Palabra que está de moda hace un tiempo, esta parte está de moda la palabra. Carlos, ¿se convive con otras creencias, con otras iglesias en nuestra ciudad? Porque pareciera que en otras partes del mundo no hay un dejo esto de lado, somos hombres, igual a la imagen de Dios. ¿Se convive en nuestra ciudad? ¿Hay comunidad en eso? Sí, yo creo que sí. Casualmente, por las cosas que han estado pasando últimamente, hemos visto, bueno, con respecto a la ideología de género, a la posibilidad de que se apruebe la interrupción voluntaria del embarazo y todas esas cosas, hemos visto gente de otras creencias que ha adherido a nuestro pensamiento, digamos, al pensamiento que Dios tiene con respecto a la vida del ser humano y con respecto a la sexología y todas esas cuestiones que hoy, bueno, hay diferentes pensamientos, ¿no es cierto? Pero también eso está bien definido en la palabra de Dios. Bueno, ¿hay festejos, celebraciones por los 501 años? En realidad, bueno, vamos a juntar una tortita. Cada iglesia hace algo, digamos, en forma particular. No nos hemos organizado para hacer algo juntos todavía porque, bueno, y esto es una primicia, estamos en plena formación del Consejo Pastoral de la ciudad. Ah, muy bien. ¿Cierto? Así que, bueno, todavía no nos hemos comunicado con todos los pastores de todas las congregaciones, entonces
Por ese motivo todavía no hemos podido hacer algo juntos, digamos. Pero estamos en proceso y creemos que en poco tiempo vamos a tener un consejo pastoral, por supuesto abierto a otras comunidades de fe también, no exclusivo, digamos. Franco, vivimos momentos de desesperanza, momentos complicados, ¿sí? La economía por ahí no le sonríe a la mayoría, eso por ahí se ve. ¿Cómo se vive en un momento así con la desesperanza? Somos conscientes de que estamos viviendo un momento muy difícil económico, bueno, y eso trae aparejado diferentes problemas en las familias. Pero también creemos que la única manera de recuperar la esperanza, valga la redundancia, es estar con Dios y conocer a Dios y poder encontrarnos con Él. Creo que los tres hemos coincidido en algo, y es que las congregaciones, las iglesias, está lleno de familias, de personas que han venido en una situación de desesperanza total, creyendo que ya no había solución para su vida, para su matrimonio, para sus hijos, en adicciones, en diferentes malos momentos de su vida, pero en Dios pudieron encontrar que hay solución para todas las cosas. Y parece algo ilógico, porque decir que en Dios todo puede cambiar, decir va a cambiar mi economía, va a cambiar mi situación, y sí, Dios todo lo puede hacer. Porque cuando uno le entrega su vida a Jesucristo, y alguno puede decirme, sí, bueno, pero yo estoy viviendo un momento difícil, pero yo les puedo asegurar que cuando le damos nuestro corazón a Dios, todo cambia. Hay cosas que lo vamos a seguir viviendo, porque el Evangelio o estar en Dios no quiere decir que no vamos a pasar problemas. Porque hay gente que se acerca a la iglesia pensando, no voy a tener más problemas, y es un error muy grave. Sino que los problemas van a estar, las situaciones, las pruebas o los procesos, como queramos llamarle, pero no es lo mismo enfrentarlo solo que enfrentarlo con Dios. Porque en Dios la esperanza siempre está latente de saber que Él nos extiende la mano, y en el momento más difícil de nuestra vida, Dios nunca desampara a nadie, Dios no deja a nadie, sino que Él siempre está para extender la mano y sacarnos adelante de la situación que nos toque vivir. Así que el mundo puede caerse, la economía puede estar en bancarrota, nos puede tener a la sociedad mal traer, pero creo que los que confiamos en Dios no confiamos solamente en una economía, sino que confiamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso hace que nuestra esperanza esté más viva que nunca. ¿El pilar sigue siendo la familia, Alberto? La idea de Dios es esa. Dios desde el principio creó la familia, y en la familia se debe consolidar la fe en Jesucristo. Para que una familia sea firme y sólida, la cabeza tiene que ser Jesucristo, su palabra. ¿Me entiende? Para que pueda ser nutrida de valores espirituales, éticos y morales que realmente rijan a esa familia. Vendría a ser el cimiento para que esa familia lo que construya esté firme, porque sin cimiento firme cualquier edificio se cae. Entonces, y la familia, para que esté consolidada, tiene que estar en la base de la fe en Jesucristo. No hay otra forma, porque hoy le buscamos un montón de formas y de maneras, y podemos ver los tiempos que estamos viviendo, y a veces ni la razón humana entendemos las ideas que hay por ahí. Yo creo que, como decían los pastores, volver el corazón a Dios y la mente a Dios, que nos transforme la mente, la manera de pensar a través de la palabra de Dios, nos va a dar la seguridad de cambios y de fortalecer nuestra familia, y que las familias permanezcan y perduren. Carlos, no hay que perder la fe, ¿no? Dice el apóstol que escribe a los hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo quiero vivir como Dios manda que hay que vivir, como Dios manda, tengo que hacerlo a través de la fe. Y esa es, esa es la base, la fe en Jesucristo, como decían los pastores, es la base de nuestra esperanza. Nosotros sabemos y estamos seguros de que hay un futuro mejor, que no está acá en la tierra. Pero ese futuro mejor se fundamenta en la fe. Y esa fe nos da esperanza.